Sánchez avanza que en agosto habrá 33 millones de personas vacunadas en España. Sánchez no prevé prorrogar el estado de alarma cuando acabe el 9 de mayo, queremos que sea el punto y final. Quisiera empezar recordando algo obvio, pero que me parece importante, y es que hace poco más de un año que la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 constituía una pandemia global. Y durante este tiempo hemos asistido a muchas cosas. La fundamental es que la ciencia ha logrado aislar al virus, secuenciar su genoma, generar varias vacunas eficaces y producirlas a gran escala. Esto ha permitido que hoy, en nuestro país, casi 4 de cada 5 mayores de 80 años, exactamente el 79,1%, hayan recibido ya al menos la primera dosis y el 44% las 2 dosis, lo que se llama la pauta completa. También supone que la casi totalidad de los 405.179 personas institucionalizadas en residencias de personas mayores o con discapacidad, el 98% haya recibido al menos la primera dosis y el 90% ya se les haya suministrado la pauta completa, es decir, las 2 dosis. Estamos, en consecuencia, como he dicho en alguna otra ocasión, ante el principio del fin de esta pandemia. Estamos ante ese principio del fin de la pandemia y tenemos además que recordar cuánta razón tenía Pío Baroja al decir que la ciencia es la única construcción fuerte de la humanidad. La ciencia no solo arrolla los obstáculos que encuentra por delante, sino que los aprovecha para perfeccionarse, y estamos en uno de esos momentos. El obstáculo, como sabemos, es descomunal, era descomunal también al principio de la pandemia, pero la solución lo será más aún. Y España, en consecuencia, como también Europa, ya tiene un horizonte de salida. Recordarán que en todo momento el Gobierno de España ha afirmado que solo podremos recuperar la plena normalidad gracias a la vacunación. Pues bien, ya hemos comenzado a hacerlo. El mercado laboral, es verdad, está reaccionando positivamente al levantamiento de las restricciones a la actividad durante este mes de marzo, tras la ralentización del empleo que observamos en el mes de enero y febrero, en pleno auge de la tercera ola, y también gracias a la vacunación. Es verdad que los datos aún están lejos de por reflejar la actividad económica normal, pero poco a poco estamos avanzando y lo vemos hoy también en los datos de empleo. La afiliación a la Seguridad Social ha sumado hoy 790 trabajadores respecto al mes de febrero, situándose el total en 18.920.902 afiliados y afiliadas. En segundo lugar, el paro registrado ha descendido al mayor ritmo en el mes de marzo desde el año 2015, registrando una caída de 59.149 personas y cayendo por debajo de la barrera de los 4 millones de personas de nuevo. La reactivación de los trabajadores en ERTE se acelera. Se ha acelerado en el mes de marzo respecto al último día del mes de febrero. Hoy hay 114.000 personas más que han vuelto a su puesto de trabajo, cifra que se eleva hasta los 145.000 trabajadores y trabajadoras si consideramos el promedio del mes. Por tanto, en términos de afiliación efectiva, es decir, descontando los ERTES, el número de trabajadores y trabajadoras se ha incrementado en más de 200.000 personas este mes. Estamos, en consecuencia, lejos aún de la recuperación total, normal de nuestra actividad económica y, en consecuencia, de la potenciación y la atracción de la creación de empleo, pero poco a poco estamos viendo los efectos de esa reactivación. También lo estamos viendo en las cifras que hemos conocido del Fondo Monetario Internacional, que ha actualizado, como saben, al alza las previsiones de crecimiento económico mundial para el año 2021 y 2022, debido principalmente al estímulo fiscal de Estados Unidos y también, lógicamente, al proceso de vacunación que se ha acelerado en estas últimas semanas. En el caso de nuestro país, de España, las previsiones de este organismo internacional son que se van a mejorar para el año 2021, también en la zona euro, con un 6,4% de crecimiento para España, es decir, medio punto más que en el mes de enero. Ese 6,4% de crecimiento económico sitúa a nuestro país como la economía desarrollada que más va a crecer en el año 2021 junto con la economía norteamericana, con Estados Unidos. Y, evidentemente, las ayudas que ha aprobado hace escasas semanas el Consejo de Ministros, además de los ERTES y además de la activación del Fondo de Recuperación, que voy a tener ocasión no solamente de aprobar en Consejo de Ministros la próxima semana, sino también de comparecer ante las Cortes Generales para poder explicarlo y de
detallar precisamente los pormenores de ese fondo de recuperación, creo que también van a ser tracciones que van a permitir afianzar esa recuperación económica a lo largo de este año. Pero en todo caso, lo que sí que está claro es que la vacunación es la política económica más eficaz. Estamos ante la mayor campaña de vacunación global de la historia, de la humanidad, y lo mismo puede decirse en nuestro país. Desde principios de año se está haciendo un esfuerzo sin precedentes por parte de las autoridades sanitarias que yo quiero subrayar y quiero aplaudir además. Coordinadores autonómicos, centros de atención primaria, hospitales, centros de vacunación, enfermeros, ciudadanos. Y en este segundo trimestre lo que quiero también trasladarles es que ese proceso de vacunación, como ya habíamos dicho, se va a acelerar significativamente. Quiero ser muy claro en esta cuestión. Este segundo semestre vamos a ver una aceleración del proceso de vacunación y en particular a partir de este segundo trimestre del año. El avance va a ser significativo. Vamos a sumar aún más en consecuencia todas nuestras fuerzas para vacunar y para vacunar sin descanso. La velocidad y la eficacia de la vacunación es la principal ocupación del Gobierno de España. Cada persona vacunada es una persona protegida frente al desarrollo grave de esta enfermedad del COVID-19 y es, por tanto, una vida a salvo. Y a la vez, la vacunación masiva es el camino más corto para reactivar nuestro país desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la creación de empleo. El proceso de vacunación está dejando, además, y quiero subrayarlo, lecciones muy importantes, lecciones positivas muy importantes para nuestra sociedad. La primera de ellas es la preparación y el compromiso de los profesionales sanitarios, también la abierta disposición de los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades ante la vacuna y también la coordinación entre el Ejecutivo de España y las comunidades autónomas que está funcionando a pleno rendimiento. Fíjense, desde noviembre de 2020, el Ministerio de Sanidad ha liderado los preparativos de la campaña de vacunación con más de 120 reuniones con las comunidades autónomas, con sus coordinadores y también, lógicamente, con el Ministerio de Defensa, que está aportando, y quiero volver a subrayarlo una vez más, un apoyo logístico considerable, como hemos visto durante estos últimos días en nuestro país, para el suministro de las dosis de la vacuna. También el Grupo para la Gestión Integral de la Vacunación COVID-19, coordinado desde la Secretaría de Estado de Sanidad con la Secretaría General de Salud Digital, ha diseñado los procesos necesarios para la administración de las vacunas, la planificación, los suministros, los stocks, el seguimiento, la logística, los sistemas de información, los registros, los modelos tácticos para ayudar a las comunidades autónomas a cumplir con sus objetivos de vacunación. Y gracias a este trabajo conjunto, y a pesar de la complejidad y de la urgencia del proceso de vacunación, España se sitúa hoy entre los países de la Unión Europea con mejor desempeño de la vacunación y en cabeza de los de mayor población, como pueda ser el caso de Alemania, de Francia, de Polonia o de Italia. Algunos datos lo corroboran. España tiene hoy una cobertura de vacunación con al menos una dosis en mayores de 80 años del 79,1%, como ya he dicho al principio de esta intervención. La media para 25 países de la Unión Europea es del 60%, es decir, 79,1% en España, la media 60% en la Unión Europea. Y del 36% para pauta completa en el conjunto de Europa frente a nuestro 44,2%. Es decir, el ritmo de vacunación en España, en términos generales, es muy positivo en relación con nuestro contexto europeo. Y en consecuencia quiero anunciarles que el ritmo de vacunación se va a acelerar durante este mes de abril y que cada mes vamos a mejorar al siguiente. Vamos a avanzar a mayor ritmo y vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto del 70% de vacunación a finales de verano. Y por tanto les comunico que trabajando con el escenario más prudente, más conservador, vamos a tener los siguientes hitos. El primero, durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las 2 dosis, que el número de personas que han notificado el contagio. En segundo lugar, que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas.
Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos, en consecuencia, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto. Voy a recordar estos datos porque me parecen muy relevantes. En primer lugar, durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número de personas que ha notificado el contagio. En segundo lugar, en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas las personas que estén vacunadas con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Repito, esta es la planificación prudente, más conservadora, propia, lógicamente, de un proceso tremendamente complejo, como ya hemos anunciado desde el principio de la vacunación. Como saben, desde que se inició hace 100 días el proceso de vacunación, la vacunación se ha venido realizando a medida que se van disponiendo de dosis de vacunas. Si ha habido algún retraso en los plazos, pues lógicamente se ha debido principalmente a los retrasos en las entregas de dosis por parte de determinada compañía farmacéutica, porque entre el 75 y el 95% de las vacunas entregadas semanalmente son, como saben, administradas por las comunidades autónomas, es decir, los gobiernos competentes en la materia. Pero sí quisiera volver a subrayar esto, porque es evidente, pero también un motivo de orgullo, sobre todo por la profesionalidad y la dedicación y el compromiso de nuestros profesionales sanitarios. Nuestro sistema sanitario tiene una capacidad semanal de administración superior a los 3,5 millones de dosis. Repito, nuestro sistema sanitario tiene una capacidad semanal de administración superior a los 3,5 millones de dosis. Como saben, el orden de vacunación se ha realizado en función de los criterios éticos, en base a la evidencia científica. Hemos comenzado por las personas más vulnerables, lógicamente, con mayor riesgo de mortalidad, de enfermedad grave, así como de exposición y de transmisión a otras personas, y continuamos por los grupos que desarrollan una función esencial para la sociedad. Y en previsión de la recepción de un mayor número de dosis en este segundo trimestre de 2021, los siguientes grupos a vacunar se establecen en función de la edad y también del tipo de vacunas disponibles y apropiadas para cada grupo. Y además se incluirá a las personas con condiciones distintas de edad que posean un mayor riesgo si se infectan por el COVID-19. En el momento, como saben, la Comisión Europea, porque esto es muy importante reivindicarlo, este es uno de los principales éxitos de la Unión Europea, que hemos actuado unidos, no ha ido nadie por libre, hemos actuado unidos. La Comisión Europea ha autorizado a través de la EMA 4 vacunas. La primera, como saben, la de Pfizer-BioNTech, autorizada el pasado 21 de diciembre de 2020. La segunda, la vacuna de Moderna, autorizada el 6 de enero de 2021. En tercer lugar, la vacuna de AstraZeneca, autorizada el 29 de enero de 2021. Y finalmente, la vacuna de Janssen, autorizada el 11 de marzo de 2021, que a diferencia de las otras, es solamente de una dosis. Las 4 vacunas han mostrado niveles adecuados de eficacia y de seguridad. Y esto quiero dejarlo muy claro para la tranquilidad y el sosiego de la población española. Las 4 vacunas son seguras, sin ninguna duda. En España disponemos de momento de las 3 primeras, es decir, de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, y entre abril y junio está prevista la entrada en España de 38 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna y también de Janssen. Esto supone recibir, para que se hagan ustedes una idea del cambio que vamos a tener a lo largo de este segundo trimestre respecto al primer trimestre, 3,5 veces más de dosis de vacunas que las recibidas en el primer trimestre. Repito, 3,5 veces más de dosis de vacunas que las recibidas en el primer trimestre. De la vacuna de Janssen, que es una vacuna importante porque es una única dosis y por tanto va a acelerar el proceso de vacunación en nuestro país, que vamos a empezar a recibir a partir de este
de este 14 de abril, vamos a recibir antes del mes de junio 5.700.000 vacunas. En este momento, además, hay otra vacuna pendiente de autorización, que es la vacuna alemana CureVac, y una vez autorizada y sumando sus dosis al resto de vacunas, entre julio y septiembre, en el tercer trimestre esperamos recibir en nuestro país 48 millones de dosis. Repito, junto con CureVac y las otras 3 vacunas que están autorizadas y que, lógicamente, ya estamos recibiendo, además de Janssen, en el tercer trimestre del año vamos a recibir 48 millones de dosis. Por tanto, les anuncio que en total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Repito, 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo. Por el momento, nuestra absoluta prioridad, como pueden ustedes imaginarse, es seguir completando la vacunación de las personas más vulnerables a esta enfermedad, que son las personas mayores, especialmente aquellas personas que tienen edades superiores a los 80 años. Contamos con completar la administración de las primeras dosis esta misma semana, del 5 al 11 de abril, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, y la segunda dosis en la primera quincena del mes de mayo. En esa fecha, yo creo que todos vamos a sentir la tranquilidad de tener a salvo a nuestros más mayores. Y el siguiente grupo en ser plenamente vacunados serán aquellas edades entre 70 y 79 años, cuya vacunación ya ha comenzado en algunas comunidades autónomas y que serán atendidos con vacunas de Pfizer, de Moderna, de Janssen, a la vez que los pacientes con condiciones de muy alto riesgo, como por ejemplo, imaginémonos las personas con trasplantes, determinados pacientes oncológicos, pacientes en hemodiálisis o personas con síndrome de Down de 40 años, y a continuación lo harán todas las personas de entre 66 años y 69 años. Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, sí quisiera decir, además de concluir con los colectivos que ya se señalaron como esenciales, ha comenzado a suministrarse en la mayoría de las comunidades autónomas a aquellas personas de 55 a 65 años. Y quiero destacar, además, el trabajo de las empresas farmacéuticas que en nuestro país, en España, están fabricando y envasando vacunas para el conjunto del planeta. Rovi, por ejemplo, con la vacuna de Moderna, que tuve ocasión de poder visitar hace ya unos meses, Universal Pharma, del grupo Insud Pharma, involucrada en la producción de la vacuna de AstraZeneca, la compañía Rey Joffre en el envasado y el acondicionado de la vacuna de Janssen. Y también respecto a las vacunas que están en proceso de evaluación por la Agencia Europea del Medicamento, como el grupo Zendal con Novavax y, por supuesto, los grupos de investigación científicos que tanto en el CSIC como en otras instituciones científicas están trabajando para conseguir más pronto que tarde esa vacuna española que todos queremos y ansiamos. La vacunación, como he dicho antes, tiene un doble objetivo. Por un lado, proteger a la salud pública, proteger la vida de las personas frente a esta enfermedad terrible, y por otro lado, recuperar cuanto antes nuestra máxima movilidad. El Ministerio de Sanidad, además, como saben ustedes, junto con el resto de comunidades autónomas, ha puesto en marcha el primer registro nacional de vacunación, el REC-VACU, el acrónimo. Este registro es la base del certificado verde digital impulsado por la Unión Europea, que nos va a permitir una mayor movilidad con garantías en el conjunto del país y de la Unión Europea. Este certificado esperamos que esté listo a mediados del mes de junio, por eso está trabajando y por ello está trabajando el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España junto con otros ministerios involucrados, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Es un proyecto, se pueden imaginar ustedes, complejo, en el que podrán incluirse datos como la acreditación de que alguien ha sido vacunado contra el COVID, el resultado negativo de una PCR, un test antígeno y la prueba de que esa persona ya supera o ya superó la enfermedad y que cuenta, por tanto, con los anticuerpos para hacer frente a la misma. Soy muy consciente. Antes de ello, me gustaría decir que con este pasaporte verde podremos recuperar la progresiva movilidad dentro de la Unión Europea a la vez que protegemos la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. El pasaporte verde, y esto quiero también garantizarlo, como todo lo que ha hecho el Gobierno de España y también todos los gobiernos europeos con el liderazgo de la Comisión Europea,
el pasaporte verde será gratuito y será de acceso universal, como lo es también, desde el punto de vista equitativo, el acceso a la vacuna. Como decía antes, soy muy consciente de que la pandemia es la prueba más dura que han vivido varias generaciones de compatriotas en nuestro país. Sé que la sociedad está exhausta, pero les invito a volver la vista atrás. Hace un año, solamente un año, en esta misma sala de prensa, hace un año, en lo más duro del confinamiento, nos preguntábamos cuánto duraría esta pandemia. Situemos en términos históricos esta pandemia. La anterior gran pandemia que sufrió la humanidad ocurrió hace algo más de un siglo. Duró varios años y se extinguió porque el tiempo hizo posible esa extinción, pero la ciencia jamás encontró un remedio. Hoy nos estamos aproximando al final de esta pesadilla. Estamos cada vez más cerca de ahuyentar definitivamente una enfermedad que hace poco más de un año dio un vuelco terrible a nuestras vidas. Por tanto, ya queda menos, mucho menos de lo que podríamos pensar en los momentos más duros y oscuros del confinamiento y del inicio de esta tragedia, de esta calamidad. Pero aún debemos protegernos, y esto es lo que me gustaría también trasladar al conjunto de compatriotas. No podemos bajar la guardia, no lo podemos hacer aún, no podemos relajarnos todavía. Por tanto, pido un esfuerzo más. Comprendo la fatiga, comprendo la impaciencia, pero pido a todos y a todas que actúen con la máxima responsabilidad. Pido que piensen en las vidas que aún se pierden a diario, en las personas que aún corren el riesgo de verse contagiadas, en nuestros mayores todavía desprotegidos, en las personas más vulnerables, en la amenaza que pesa aún, sobre todo, hasta incluso las personas más sanas, e incluso también las personas más jóvenes. Por tanto, ya queda menos para dejar definitivamente atrás esta etapa oscura y dolorosa en nuestras vidas. Y entre todas las prioridades, no les quepa duda de que la prioridad hoy, más que nunca, es la aceleración del ritmo de llegada de las dosis y, por tanto, de la vacunación sin descanso. De vacunar para salvar vidas, de vacunar para recuperar nuestra economía, de vacunar para recuperar nuestra vida social. En resumen, vacunar, vacunar y vacunar de manera mucho más intensa a partir de este segundo trimestre del año. Y con esto, secretario de Estado, pues quedo a disposición de los medios de comunicación, no sin antes agradecer su presencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues comenzamos. May Mariño, de Servimedia, por ejemplo. Micrófono ahí. Sí, presidente. Sí, no, estaba esperando. Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, una sobre el tema, nos ha dicho mucho sobre la vacunación, ya estamos en el final del túnel y que ya queda menos. Si nos puede decir de alguna manera si se descarta ya definitivamente una prórroga del estado de alarma, habida cuenta de que quedaría como un mes más o menos para que finalice el vigente. Y quería preguntarle sobre otro tema, si nos puede puntualizar algún tema más, algún detalle más sobre la ley de vivienda y si habrá limitación a los precios máximos en los alquileres. Muchas gracias. Muchas gracias, May, por sus preguntas. En relación con la primera, yo quiero poner en primer lugar en valor la cogobernanza y el sistema de codecisión que hemos estructurado y que supone el corazón del estado de alarma y de la respuesta a la COVID desde la segunda ola y en particular en esta tercera ola, y ya veremos en esta cuarta ola si finalmente se produce. Creo que esa cogobernanza es el reconocimiento expreso del título octavo de cuáles son las competencias que tienen todas y cada una de las comunidades autónomas en materia sanitaria, por poner el caso, pero también en educación, en dependencia, en el cuidado de las residencias de mayores y, por tanto, también en el despliegue de la vacunación. Lo que sí que le digo es que el objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y, por tanto, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al proceso de vacunación en el que estamos inmersos. Por tanto, lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos. Y en relación con la segunda de las cuestiones, mire, estamos ahora mismo en proceso de negociación. Yo creo que va a ser importante, va a ser la primera ley de vivienda
en nuestro país a lo largo de la democracia, de más de 40 años de democracia. Creo que además el planteamiento es el correcto, el planteamiento es tratar la vivienda no como una mercancía, sino como un derecho que está reconocido en nuestra Constitución y completar además no solamente desde el punto de vista del alquiler, sino también de la propiedad, de la construcción de vivienda pública, que es uno de los grandes déficits que tiene nuestro país. Es decir, completar toda la realidad compleja que tiene la política de vivienda y sintetizarla y enmarcarla en una única ley. Estamos ahora en ese proceso de negociación y ya le digo, yo no tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo en el Gobierno de coalición y que a partir de ahí pues esperemos que más pronto que tarde veamos en las Cortes Generales la primera ley de vivienda que hace falta en nuestro país, sobre todo para los jóvenes que sufren un problema de emancipación muy grave que se ha visto aún agravado como consecuencia de la pandemia durante los próximos meses. Ana Fernández Vila, de Europa Press. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en primer lugar quería preguntarle sobre la posibilidad de que efectivamente decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. Quería saber entonces si creen que el Consejo Interterritorial podrá, llegado el caso, si es necesario, tomar medidas que restrinjan la movilidad o creen que no va a hacer falta volver a tomar este tipo de decisiones, por un lado. Luego, por otro, quería saber si tienen previsto emprender algún tipo de acción o van a reprender a la Comunidad de Madrid por explorar por su cuenta la compra de la vacuna rusa o por explorar esta posibilidad de la vacuna rusa. Y luego, por otro lado, quería saber cómo va a cumplir el Gobierno el pacto sellado con Esquerra Republicana para la armonización fiscal, a pesar de que el candidato del PSOE en las autonómicas de Madrid ha anunciado que no pretende subir los impuestos en esta comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por sus preguntas. En relación con la primera, que es el estado de alarma, el Consejo Interterritorial, habrán sido ustedes testigos también de que distintos grupos parlamentarios pues han planteado denuncias, recursos ante el Poder Judicial, ante los tribunales y que se han manifestado además a través de cautelares y cautelarísimas los tribunales al respecto. Y lo que han dicho es que efectivamente todas aquellas decisiones que se han tomado en el Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento. Por tanto, yo creo que también la propia Judicatura nos está dando una respuesta de que el Consejo Interterritorial y todos los acuerdos que se enmarquen en ese Consejo Interterritorial pueden contar con la validación de la justicia. Pero en todo caso, efectivamente, el estado de alarma, como usted bien indica, plantea sobre todo dos instrumentos fundamentales. Uno de ellos es los cierres perimetrales, por ejemplo, de comunidades autónomas, de provincias, o incluso también los confinamientos totales o la restricción de movilidad nocturna, el mal llamado toque de queda. Ya sé que perdí esa batalla, pero bueno, el toque de queda, ¿no? Yo creo que esperemos que la realidad epidemiológica, también el proceso de vacunación, que como he dicho antes, se va a acelerar y mucho a lo largo de los próximos meses y que vamos a llegar además a ese 70% antes de que finalice el año, es decir, 33 millones de personas, 33 millones de compatriotas vacunados y por tanto inmunizados, pues nos dé los suficientes instrumentos, las suficientes herramientas, me refiero a ese Consejo de Política Interterritorial en el ámbito de la sanidad para seguir respondiendo con eficacia a esta pandemia. En relación con la segunda de las cuestiones, vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de vacunación, en fin, estamos hablando y de la pandemia y de la lucha contra la pandemia, estamos hablando de algo muy serio, y por tanto creo que todos los gobiernos, ya sean los autonómicos, el gobierno de España, todos los gobiernos en Europa, tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios, tenemos que ser leales y tenemos también que ser solidarios. Creo que uno de los principales éxitos de la estrategia europea ha sido el que todos vayamos juntos, el que todos hayamos centralizado las compras de esas vacunas en manos de la Comisión Europea y que haya negociado en nombre de más de 400 millones de personas. Por tanto, yo lo único que pido es, esa responsabilidad a todas las instituciones, a todas las administraciones, esa lealtad, esa solidaridad y, sin duda alguna, también esa seriedad cuando estamos hablando de la vacuna. Esta vacuna, como saben ustedes, la de Sputnik, es una vacuna que está en un proceso de validación ahora mismo por parte de la Agencia Europea del Medicamento y, por tanto, nosotros, porque queremos además garantizar una máxima seguridad
en la vacunación a nuestros compatriotas, pues lógicamente estamos suministrando aquellas dosis que cuentan con el sello, con la validación, para que nos entiendan todos los compatriotas que nos estén viendo en esta rueda de prensa de la EMA. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España, eso es lo que está haciendo también los gobiernos en Europa y con la Comisión Europea al frente. Y en relación con la última de las cuestiones, yo creo que el candidato Gabilondo ha sido muy claro. Yo creo que el candidato Gabilondo, si me permiten, ya que me pregunta usted por Madrid, en fin, aunque esté aquí en la sala de prensa, se han precipitado las elecciones en Madrid. Es un gobierno para 2 años y efectivamente, bueno, pues plantea un gobierno excepcional, con medidas excepcionales para una situación excepcional que no ha provocado en este caso la oposición, sino que ha provocado pues la ruptura, la quiebra de un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. Karina Verdú, de Antena 3 Televisión. Gracias, buenos días. Quería preguntarle precisamente por la Agencia Europea del Medicamento. Se ha pronunciado sobre la vacuna de AstraZeneca y esos trombos y, bueno, consideran que sí hay una relación entre la vacuna y esas consecuencias. Quería saber si España se plantea paralizar la administración de dosis de AstraZeneca o si va a continuar como hasta ahora. Gracias. Bueno, gracias, Karina, porque efectivamente esta es una preocupación que tienen todos los ciudadanos en Europa y sin duda alguna desde la EMA, desde todos los gobiernos europeos y también desde el Gobierno de España, pues lógicamente se puede imaginar que estamos muy pendientes y monitorizando todas estas cuestiones. Simplemente le introduzco un matiz. No creo que la EMA se haya posicionado oficialmente sobre esta cuestión. Hay noticias de que efectivamente algún asesor puede haberse pronunciado en esta cuestión. Yo creo que es importante trasladar, en primer lugar, que todas las vacunas que estamos suministrando ahora mismo en Europa cuentan con la validación de la EMA, con su homologación y, por tanto, también tenemos que trasladar ese mensaje de seguridad al conjunto de la población española. Yo creo que, como he dicho antes, este proceso de vacunación que hemos empezado, que es el más extraordinariamente complejo y global que afronta la historia de la humanidad en estos últimos 100 años, traslada lecciones muy positivas en nuestro país. Recuerden ustedes como antes de que empezara esta vacunación, más de un 40%, nos decían los estudios demoscópicos de los españoles, tenían alguna duda sobre si vacunarse o no vacunarse. Hoy la pregunta es la contraria. La pregunta es ¿cuándo me voy a poder vacunar? Bueno, pues afortunadamente en este segundo trimestre, como teníamos previsto, vamos a poder dar ese salto en la intensificación de la vacuna en nuestro país y, por tanto, llegar a ese 70% de 33 millones de compatriotas vacunados antes de que termine el verano. Y por tanto, bueno, me gustaría trasladar esa seguridad, esa confianza en que los procesos de vacunación que se están desplegando en toda Europa pues cuentan con todas las máximas garantías. Y por eso, volviendo a la pregunta que antes se me decía, creo que es muy importante que actuemos con rigor, con seriedad, con lealtad institucional y siendo muy conscientes de que el éxito del proceso de vacunación en nuestro país tiene mucho que ver con una decisión que tomamos todos los europeos, y es pues poner a la vanguardia en la compra centralizada a la Comisión Europea, que es el ejecutivo que nos representa a todos los europeos y europeas. Alba Galán, de Televisión Española. Buenos días, presidente. Yo quería volver a preguntar, como la compañera anteriormente, por el Gobierno de Madrid, que ha negociado, planteó la compra de vacunas Sputnik. Ha pedido lealtad, seriedad. ¿Cree que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha sido leal, no ha sido serio con esta acción? Mire, Alba, gracias por su pregunta. Mire, yo creo que desde el principio de la pandemia he seguido una máxima, que es no confrontar, no polemizar, trasladar un mensaje que yo creo que es muy importante, de unidad, de sosiego, de certidumbre ante la lucha contra la pandemia. Ahora más que nunca, porque ahora es cuando estamos ya, como he dicho al principio de mi intervención, ante el principio del fin. Estamos ya en el horizonte de salida, tanto en España como en Europa, con un proceso de vacunación que se va a acelerar a lo largo de este segundo trimestre, como he dicho antes, con una multiplicación de 3,5 veces el número de dosis que teníamos en el primer trimestre. Con lo cual, creo que lo importante es eso. Lo importante es trasladar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que estamos cumpliendo con los objetivos, aunque el proceso de vacunación sea muy complejo, como lo estamos viendo, dadas las características de las vacunas y también los fallos en la entrega de dosis por parte de una farmacéutica en concreto, que es la farmacéutica de AstraZeneca. A partir de ahí, insisto, lo importante es que actuemos con rigor, que actuemos con seriedad, que actuemos con lealtad, que actuemos con solidaridad.
y que seamos conscientes de que si hoy España tiene vacunas, si hoy todos y cada uno de los países europeos tenemos vacunas suficientes como para poder vacunar al 70% de nuestra población antes de que termine el mes de agosto, es porque hemos actuado unidos. La unión es fundamental en la lucha contra la pandemia y lo es también en el suministro de dosis. Vamos al otro lado del ordenador. Juan de Portillo, de 5 días. Sí, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Estupendo. Gracias por la comparecencia, presidente. Yo tenía varias cuestiones. Por un lado, quería preguntarle por esas previsiones actualizadas del FMI que comentaba, que como usted mismo adelantaba, van a arrojar un crecimiento estimado del 6,4% para España este año. Sin embargo, la previsión del Gobierno todavía mantiene que será un 9,8% gracias a las ayudas europeas. Me gustaría saber si el Gobierno está preparando una rebaja de esas previsiones y si las acomodaría un poco en el entorno del FMI. En segundo lugar, quería preguntarle por los proyectos financiados con las ayudas europeas, si tienen ya alguna fecha de inicio, un calendario de cuándo podemos empezar a ver esos proyectos en marcha, habida cuenta de que el presupuesto que se ha aprobado ya permite anticipar el dinero antes de que llegue el desembolso europeo. Y por otro lado, quería preguntarle, la Casa Blanca de Joe Biden, ayer su secretaria Janet Yellen adelantaba la intención de promulgar un impuesto de sociedades mínimo a escala global. El Gobierno español ya planteó la posibilidad de impulsar un tipo mínimo en España del 15%. Me gustaría saber si el Ejecutivo está dispuesto a retomar esa idea que tenían de cara al 2022, de poner un mínimo al impuesto de sociedades, y si van a apoyar la posibilidad de que se establezca a nivel internacional, habida cuenta de que se está hablando de un entorno del 28% frente al 25% de tipo nominal en España o el 15% de tipo mínimo que ustedes habían planteado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por sus preguntas. Yo creo que respecto a la primera de las preguntas que usted planteaba, las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional y también las previsiones del Gobierno de España, ayer la propia vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos y Transformación Digital lo dejó claro, creo recordar que en una entrevista de Radio Nacional de España. Es verdad que la tercera ola ha tenido un impacto considerable en la actividad económica en nuestro país en estos 2 primeros meses del año, no en el tercero, no así en el mes de marzo, donde efectivamente hemos visto una aceleración que está absolutamente correlacionada con la relajación de medidas y, por tanto, de restricciones y en consecuencia, la activación o la reactivación económica, pero evidentemente hemos tenido 2 meses muy malos, 2 meses particularmente malos en el ámbito de la actividad económica y la creación de empleo, no solamente por la tercera ola, sino también por la borrasca Filomena, y en consecuencia, bueno, pues el Ministerio de Economía en los próximos días pues trasladará también cuál es la actualización de esas previsiones económicas, ¿no? En todo caso, el escenario que se plantea por parte del Fondo Monetario Internacional, incluso el escenario que se está planteando por parte del Banco de España en sus previsiones, sitúan a España como una de las principales economías desarrolladas que más va a crecer a lo largo del año 2021 y en el año 2022. Y es verdad que tiene mucho que ver también con nuestra capacidad de rebotar después de haber caído en 2 dígitos en la actividad económica en el año 2020, es decir, va a ser insuficiente, vamos a necesitar un tiempo más para recuperar los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia, pero sin duda alguna yo creo que la vacunación, la aceleración del mismo, las ayudas que hemos aprobado a lo largo de estos largos meses de pandemia, el último ejemplo hace muy pocas semanas para ayudar a los sectores más afectados, los ERTES y también el Fondo de Recuperación, pues van a situar un horizonte de recuperación mucho más consolidado a lo largo de las próximas semanas. En ese sentido, decirle que los proyectos vinculados con el Fondo de Recuperación, algunos de ellos ya los hemos puesto en marcha. Quiero recordar que hace 2 semanas, si la memoria no me falla, en un Consejo de Ministros aprobamos una partida de 600 millones de euros precisamente vinculado al territorio para la depuración de aguas y demás aspectos fundamentales en muchos ámbitos de nuestro país. Y sobre el planteamiento que ha hecho la Secretaría de Estado del Tesoro en Estados Unidos, pues ¿qué quiere que le diga? Yo, desde luego, creo que me alegra y mucho el que se abran este tipo de debates, porque creo que es fundamental a escala global el que abordemos 2 elementos fundamentales. Uno de ellos, el vinculado con un tipo mínimo en el impuesto de sociedades y, en segundo lugar, pues la imposición a todas estas grandes plataformas digitales que estamos viendo en este
estos últimos meses, sobre todo como consecuencia de la pandemia, que han revalorizado y mucho su capitalización en bolsa, pero que bueno, pues compiten en condiciones de desigualdad respecto a otras corporaciones o empresas bueno, pues que sí pagan sus impuestos, ¿no? Por tanto, yo creo que son dos debates muy importantes que se tienen que sustanciar, y así ha estado trabajando España en la OCDE, en el marco multilateral, también en el G20 y, por supuesto, también en el ámbito europeo. En el ámbito del mercado interior, como sabe usted bien, pues hay países que tienen unos impuestos de sociedades, pues francamente, en fin, muy inferiores al que nosotros también tenemos en España y, por tanto, pues existe una competencia que tiene que ser corregida. Es decir, el debate sobre la armonización fiscal a escala europea y también a escala global es un debate progresista y me alegra de que Estados Unidos haya abrazado esa agenda progresista también en política económica que está defendiendo desde hace ya tiempo el Gobierno de España. Pilar Santos, del Periódico. Gracias. Buenos días, presidente. Usted ha dado estadísticas sobre el porcentaje de las personas vacunadas en España y también comparándolo con otros socios europeos, pero la verdad es que en comparación con otros países como Estados Unidos y el Reino Unido salimos mal paradas, tanto España como la Unión Europea. Querría preguntarle en qué cree que ha fallado Bruselas a la hora de negociar la compra de vacunas, dejando de lado, efectivamente, que la compra centralizada parece que fue un acierto, pero ¿qué ha hecho mal para que el ritmo de vacunación sea mucho más elevado en otros países de fuera de la Unión Europea? Y después, respecto al coronel Diego Pérez de los Cobos, tras haber conocido la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿considera que fue acertada la decisión de cesarlo? Gracias. Pues muchas gracias, Pilar. Sobre la segunda de las cuestiones, tengo que decirle que el Ministro del Interior cuenta con toda mi confianza. Con toda mi confianza. Y respecto a de las primeras de las cuestiones que hablaba usted de las estadísticas y efectivamente la comparación, ¿no?, en el ritmo de vacunación en Europa respecto a Estados Unidos, bueno, yo quiero decirle varias cosas. En primer lugar, que yo defiendo la estrategia de vacunación que hay en Europa. Y si hoy el ritmo de vacunación en Europa es más lento que en otros países, yo creo que tiene nombres y apellidos. Creo que hay una compañía que no ha cumplido con la entrega de dosis que había fijado, que había comprometido a lo largo del segundo y del primer trimestre, y es AstraZeneca. Por tanto, creo que es importante dejar las cosas claras en este asunto. Y, en segundo lugar, reivindicar la política de compras que ha hecho España. A diferencia de otros países europeos, nosotros tenemos una cartera de vacunación absolutamente diversificada. Hay países que han optado por apostar prácticamente la totalidad de las vacunas en su país, de las dosis que van a suministrar, a una única compañía. Nosotros hemos planteado compras en todas y cada una de las vacunas que ahora mismo están validadas y homologadas por la EMA. Ya sea Pfizer, ya sea Moderna, ya sea Janssen, ya sea AstraZeneca, o en un futuro próximo CureVac, Novavax y las que vengan. Por tanto, creo que es muy importante también ser conscientes de que, pese a que no se ha cumplido por parte de AstraZeneca el ritmo de dosis suministradas al conjunto de Europa y, en consecuencia, España no se ha visto tan resentida como otros países gracias a una política de compra pública diversificada que nos ha permitido tener una cartera de vacunas mucho más, digamos, heterogénea, mucho más rica, y que, por tanto, bueno, pues ese suministro no se haya visto o no haya vivido una incidencia tan acusada como pues han tenido otros países, por desgracia. Iván Gil, de El Confidencial. Hola, buenas tardes. Hoy ha sido el primer Consejo de Ministros de la ministra Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera. No sé si han tenido ocasión en estos últimos días de abordar un poco su agenda en trabajo, la reforma laboral, ponerle calendario, si se ha podido sustanciar, y también a nivel de coordinación política con sus socios, si hay algún tipo de reformulación, tanto en la interlocución como a nivel de calendarizar y establecer prioridades programáticas, algún tipo de cambio con respecto a ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. No me cansaré de reivindicar que es la primera vez en la historia que vamos a tener 4 mujeres vicepresidentas, 2 gallegas, por cierto, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, si me permiten la licencia. Pero, en todo caso, lo que es importante es que el Consejo de Ministros, el anuncio que les he hecho en la primera de las intervenciones, es que el Consejo de Ministros del próximo martes va a aprobar el Fondo de Recuperación.
Ese fondo de recuperación va a ser objeto de debate como consecuencia de mi comparecencia parlamentaria el siguiente día, el 14 de abril, ante las Cortes Generales. Ahí también vamos a rendir cuentas, pues lógicamente, del compromiso que adquirí para la aprobación del estado de alarma sobre la evolución de la pandemia antes de que finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo y, por tanto, bueno, pues ese será día que se conozca el fondo de recuperación, algunos de los detalles y a finales del mes de abril en su conjunto, y seremos además uno de los primeros países de Europa que presente el fondo de recuperación en toda su extensión a la Comisión Europea. Y ahí verán, pues lógicamente, el calendario de todas las reformas, de todas las transformaciones que tiene por delante el Gobierno de España también en el ámbito laboral. Y respecto a la coordinación, bueno, pues en fin, yo creo que es absolutamente transparente en el sentido de que hay un compromiso de coordinación firmado, publicado, por parte de las dos formaciones políticas que componen este Consejo de Ministros, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, y por tanto, bueno, pues referirme lógicamente a esos marcos de colaboración entre partidos políticos y lógicamente pues a las comisiones delegadas, que por cierto hoy se aprueban también en Consejo de Ministros, la reestructuración de las mismas para lo que representa la coordinación entre ministerios. Última pregunta, presidente. Vamos a ver si pregunta del diario Ara. Mariona Ferrer. Hola, soy Mariona Ferrer del diario Ara. En primer lugar, quería preguntar en concreto sobre una reforma que lleva tiempo esperando en el Congreso, la de la modificación de la ley franquista de secretos oficiales. Si el Gobierno tiene previsto rechazar la propuesta del PNV y se compromete a presentar su propia reforma esta legislatura, y de ser así, ¿por qué impulsar un proyecto de ley y no una proposición que ya se tomó en consideración en su momento? Y en segundo lugar, sobre la situación en Cataluña y los problemas para formar gobierno, uno, ¿cómo ve la posibilidad de que haya otra vez elecciones si ERC y Junts no se ponen de acuerdo? Y dos, si hay una serie de propuestas que aún no se han aprobado en el Gobierno, como la reforma del delito de sedición, así como la tramitación de los indultos, además de la reunión de nuevo de la mesa de diálogo, si se espera que el Gobierno, a que termine la situación de interioridad en Cataluña, para retomar estas decisiones. Gracias. Muchas gracias, Mariola, por sus preguntas. En relación con la primera, yo creo que el Gobierno de España va a presentar su propia ley de secretos oficiales. Además, está muy vinculada también, como saben ustedes, a la tramitación parlamentaria de una ley muy importante para nuestro Gobierno, como es la Ley de Memoria Democrática. Por tanto, vamos a presentar nuestra propia propuesta de ley de secretos oficiales. Yo creo que también va a ser bueno para la calidad de nuestra democracia, en todo lo que representa la transparencia, en el ámbito de la democracia española, que además es una de las demandas, ya no digo desde las formaciones políticas, sino también de muchos historiadores en nuestro país. Y en relación con la segunda de las cuestiones vinculada a Cataluña, pues mire, yo honestamente creo que Cataluña, como cualquier otra comunidad autónoma, lo que menos necesita ahora mismo es repetir elecciones. Creo que es la tarea ahora mismo de los políticos el lograr una mayoría parlamentaria que alumbre un gobierno lo más estable posible para Cataluña y que se centre en aquello que bueno, creo que es lo importante para el conjunto de catalanes y catalanas, como también para el conjunto de la ciudadanía española, que es la vacunación, que es la recuperación y que es la protección social. En relación con todos los asuntos que usted me ha dicho, de la reforma del Código Penal, de la reunión de la mesa entre gobiernos, pues lógicamente hasta que no haya un gobierno difícilmente vamos a poder reunirnos, pero desde luego la posición, el deseo y el ánimo del Gobierno de España es que en cuanto se haya bueno, pues constituido ese Gobierno de la Generalitat de Cataluña nos podamos reunir para retomar el diálogo. Y respecto a la tramitación de los indultos, no es que haya habido una decisión que no se haya tomado o se haya tomado, no, es que está ahora mismo en tramitación. Está en tramitación y, por tanto, creo que es muy importante respetar los tiempos que se marcan en el Estado de Derecho y, lógicamente, pues los informes que son preceptivos, tanto de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, del Tribunal de Cuentas y ahora, pues lógicamente, el Tribunal Supremo, antes de que el Ministerio de Justicia pues plantee esos expedientes y los eleve al Consejo de Ministros. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes.